Buenos días. A continuación vamos a ilustrar todo el procedimiento del laboratorio número 1 que corresponde al curso de Introducción a la Ingeniería Eléctrica de 2020. En primera medida vamos a deben entrar a la plataforma Moodle y dentro de ella visualizar la actividad número 4 que corresponde a soluciones de ingeniería. En caso que ustedes requieran alguna información adicional eh, sobre los contenidos, pues todos los contenidos están visualizados fuera de la actividad. Está el capítulo 4 que corresponde al texto guía del capítulo 4. También está pues el laboratorio de ley de Ohm. Está el laboratorio de carga del capacitor, que son los que son previos o de conocimiento previo a el laboratorio 1. Está la guía del laboratorio 1 y el taller del capítulo 4. Este video es muy útil para aquellos que no pueden acceder a la plataforma o simplemente quieren directamente ir a resolver la guía del laboratorio. Eh, la mayoría de lo que se debe reportar en el informe, pues básicamente lo que vamos a explicar. Simplemente hay un punto al final, que son las conclusiones, donde sí se exige que debe haber un esfuerzo individual. En ese caso, pues la idea de este video es que se pueda mostrar todo lo que corresponde a lo que está en conjunto, o sea, lo que es el laboratorio completo, y se le pide al estudiante, o sea, lo que realmente se va a evaluar es lo que escriban las conclusiones y el formato y la forma como distribuye el formato y resuelve el informe. Entonces, en primera medida, pues hay que entrar a la actividad. En el momento en que ya esté la actividad lista, entonces ustedes ya visualizan que pues, ya debieron haber visto los videos correspondientes al de análisis de problemas de ingeniería, parte 1, parte 2 y parte 3 de la clase 1, que corresponde al análisis de los problemas de ingeniería y cómo y qué proceso debe llevarse a cabo para resolverlos. Luego corresponde a el método de ingeniería, o sea, los pasos que hay que hacer para desarrollar la solución y la presentación del informe. Es a lo que ustedes eh, a lo que ustedes van a resolver al final de este laboratorio. Ok, en detalle, pues tenemos que hay que ir a resolver el taller 4. Entonces, cuando van a ir a mirar el taller 4, eh, y después, pues lógicamente leer todo lo que corresponde al taller 4, la reflexión, las preguntas, la complejidad, el formato de laboratorio, suposiciones, procedimientos y todo lo que corresponde a cómo debe resolverse un laboratorio y por tanto desarrollar el informe de laboratorio, pues ya procedemos entonces a realizar la tarea del cuaderno 4. En este caso vemos que pues se muestran los formatos que deben utilizarse para tal fin. En este caso tenemos en primera medida, dice, en el circuito eléctrico de la figura 4.5 un condensador de 4700 microfaradios está completamente descargado y en ese instante la fuente aplica un voltaje de 1 voltio. La resistencia 1 kilo ohm regula el paso de la corriente eléctrica para que el condensador se cargue en menos tiempo. Determine el valor de la constante de tiempo de carga del circuito. ¿Ve? Entonces se le está pidiendo
eh, el valor de constante de tiempo, ¿sí? Entonces lo primero que hay que hacer es ir a la referencia, entonces vamos a ver la cita y en la cita pues nos vamos de una vez a la sección de referencias para saber de qué se trata. En ese caso pues vemos que corresponde a un laboratorio virtual que está justo en el, en la página 4 de, del laboratorio virtual de circuito RC. Entonces ahí es donde nos vamos al segundo punto. El segundo punto pues aparece lo que corresponde a el circuito RC. Entonces en el circuito RC ustedes pueden ir leyendo directamente. Aquellos que saben el video pues pueden detenerlo en este momento y leer qué es lo que contiene ahí, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo de tal forma que puedan al menos el proceso principal. Pueden detener el video y leer lo que dice ahí. Ok, luego, después de que lo hayan detenido y haber leído, entonces nos referimos al punto en el cual se habla en el capítulo 4, en el taller del capítulo 4, que es el punto 13, ecuación 13. Entonces dice que está en la página 4 del contenido del laboratorio. Pero nos vamos al capítulo 4, perdón, la página 4, 2, 3 y 4. Entonces estamos en la página 4 y nos piden visualizar el, la ecuación 13. Entonces, en ese caso, pues tenemos la ecuación explícita, una ecuación implícita, perdón, donde se visualizan dos parámetros. Eh, el valor tau corresponde a la letra griega en la cual vamos a definir la constante de tiempo del circuito. ¿Okay? Y esa constante de tiempo del circuito depende de otro parámetro que es P, y es una proporción inversa. En ese caso, el valor P está en ese caso explícito por otros dos parámetros, que son la resistencia del circuito o el valor de la resistencia del circuito y el valor del condensador del circuito. Entonces, en primera medida, pues ya obteniendo la ecuación y sabiendo cuál es el marco teórico al respecto, pues procedemos a eh, empezar a visualizar pues qué consiste la resistencia y qué consiste la capacitancia. Yo me vuelvo acá y yo entro aquí al glosario del capítulo del corte 2, donde está pues ya la información lo más completa posible. Sin embargo, se invita a ustedes, se les invita a ustedes que cuando ingresen al contenido del corte 2 puedan ustedes inclusive participar, ¿sí? Cuando lo vean, pues aquí ven todas las definiciones, pero ustedes pueden añadir una entrada y esto está configurado para que esas entradas sean esperando aprobación. De hecho, aquí ya aparece uno y simplemente eso. Cuando ustedes lo introducen, yo me doy cuenta de cuál es la entrada y yo edito la entrada y la apruebo. Entonces, por favor, los invito a que entren a la plataforma del módulo y metan e inserten las definiciones que ustedes consideren necesarias. Glosario corte 2 todas, y otra vez aparece caloría, carga eléctrica, condensador. ¿Sí? Entonces, aquí le definen qué es un condensador. ¿Sí? Aquí habla de una diferencia potencial, un voltaje, entonces yo me voy a voltaje y pues al menos leo la definición. Si no leen al menos la definición, les va a quedar complicado continuar con el laboratorio. Entonces les pido el favor que ingresen al glosario y acumulen la información necesaria. Aquí también está resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces van leyendo y
conforme van leyendo, pues van empapándose del problema y van consultando la teoría. De igual manera, antes de entrar al laboratorio, deben empaparse de una práctica. Entonces, las dos prácticas que se les pide corresponden a la actividad que aparece aquí también. O sea, vuelven y entran a la actividad 4.1 y son dos laboratorios que corresponden a la ley de Ohm y carga de condensador. Entonces será su primer acercamiento a circuitos eléctricos. Uno es de la plataforma de la Universidad de Colorado, que define los cambios que ustedes pueden definir sobre un circuito eléctrico. La ley de Ohm consiste en una relación directa entre el voltaje aplicado por una fuente y la corriente que circula por el circuito. Esa relación directa se denomina resistencia y dependiendo del valor de la resistencia yo puedo aumentar o disminuir la corriente. Como es una relación directa, cuando yo aumento la resistencia, disminuye la corriente. Cuando disminuyo la resistencia, aumenta la corriente eléctrica. Vamos a ponerlo al máximo de corriente en este caso, ¿sí? Entonces aquí pueden ustedes visualizar de una forma muy intuitiva la forma como vamos a visualizar el circuito de carga del condensador, ¿sí? Eh, Puedo también variar el valor de voltaje, que es el que aplica la energía eléctrica suficiente para suministrar esa cantidad de portadores de carga eléctrica a esta carga, ¿sí? Entonces, ustedes ya pueden, de acuerdo a esto, aplicar la ley de Ohm y poder visualizar cuál es el cambio, el comportamiento en un circuito eléctrico cuando yo varío dos parámetros, tanto el voltaje en el circuito como la resistencia en ella. La segunda práctica que debe hacerse antes de entrar al laboratorio consiste en el laboratorio de condensadores. Vamos a utilizar la selección bombilla y en este caso vemos también un circuito RC. En este caso el circuito se compone de un condensador, una bombilla que vamos a utilizar como resistencia. Vamos a utilizar un elemento que se denomina multímetro y el multímetro pues nos va a dar la indicación de cuál es el tiempo cuál es el valor de voltaje de acuerdo a la aplicación de carga entre el condensador y la carga. También, de todos modos, puede indicar el valor de tensión o de energía eléctrica que hay entre la batería y el condensador cuando se está cargando. Entonces, en primera medida, pues vamos a ver cómo se carga un condensador. Entonces, como no tiene resistencia, la corriente, pues como vimos en la ley de Ohm, la corriente es máxima. Entonces, lo que vamos a ver es una acción inmediata de la aplicación de energía eléctrica entre la batería y el condensador. Entonces, el condensador es un elemento, como pues vieron acá en la teoría, es un elemento que tiene la capacidad de almacenar energía, ¿sí? Entonces, y está compuesto pues de un par de placas conductoras y separados por un aislante. El truco, digamos, del condensador consiste en esa separación. Entonces, entre más cercano esté la separación, entre más juntas esté la separación, el valor de capacitancia, como ven aquí en la barra de color verde, va a ser mayor conforme yo reduzco la separación entre las placas. También el área es importante, ¿sí? Entonces uno esperaría que un condensador con un valor de área bastante grande, pues tuviera un valor de capacitancia alto. Pero pues eso físicamente no es posible. Por eso cuando ustedes ven esos condensadores, normalmente son de valores muy pequeños, ¿sí? Por ejemplo, este que tiene 120 milímetros cuadrados, ¿sí? Puede ser algún compuesto especial.
pues va a generar una capacitancia muy pequeña. Si uno quiere una más grande, por ejemplo la que vamos a ver en el ejemplo, que es de 4700 microfaradios, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar un área muy grande. Normalmente ese tipo de condensadores se enrollan, es decir, las dos placas se vienen enrollando, 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 entonces tienen tiras largas y eso permite pues una mayor capacitancia en un espacio reducido. Vamos entonces a aplicar el valor de tensión. El valor de tensión pues me permite, como ustedes ven, conforme yo voy aumentando el potencial eléctrico se va generando una corriente eléctrica que está en la flecha arriba, ¿sí? Y conforme yo aumento el valor de potencial, pues van a haber una mayor cantidad de cargas eléctricas depositadas entre las dos cargas. Ahí es donde definimos la acumulación de energía eléctrica. Es decir, lo que hay entre esta carga de arriba y la carga de abajo es el equivalente a lo que hay aquí en la batería. Entonces lo que estamos haciendo es una carga de un condensador. Lo mismo va a ocurrir si el condensador se carga en sentido contrario y ya está. Entonces, lógicamente, cuando hay un valor cero, el condensador pues no se va a cargar porque no hay un valor, no hay un nivel de energía eléctrica para la cual cargar. Entonces vamos a ponerlo en el valor máximo, que es 1.5 voltios. Si ustedes notan, el valor de la corriente desaparece, que son estas flechas de color azul, desaparece conforme el valor de energía es estable, ¿sí? Eso tiene que ver con los campos electromagnéticos que pues, van a ustedes visualizar pues, mucho más adelante. Pero mientras se está cargando, el valor de la corriente existe hasta que ya están todas cargadas y el valor de corriente es cero. Pues eso es algo muy importante que vamos a ver en el laboratorio 1, ¿sí? El decaimiento de la corriente o la baja del valor de la corriente conforme pasa el tiempo, o sea, conforme se va cargando el condensador. Eso quiere decir que cuando yo voy cargando el condensador la corriente es máxima y cuando ya termina de cargarse la corriente es mínima o casi cero. Entonces el tiempo de carga de un condensador es lo que vamos a analizar de acuerdo a los valores de capacitancia del condensador y de resistencia. Quiere decir esto, por ejemplo, que si el valor de capacitancia es mínimo, aquí, que es como en este caso, van a notar que las flechas se van a demorar menos. Y si el valor de capacitancia es alto, vamos a ver que el valor de la corriente, vamos a aquí, eso, el valor de carga o el valor de paso de el tiempo en que se mantiene la flecha azul es mayor. No se nota mucho porque pues el valor aquí como la resistencia es tan pequeña, es prácticamente cero, pues no se nota mucho la diferencia, pero pues la idea es esa, ¿sí? La idea es mirar el tiempo en el cual las flechas de color azul se mantienen. Lo mismo va a pasar con la descarga. Vamos a determinar de acuerdo al valor de la resistencia, en este caso sí la resistencia del tiempo de descarga del condensador, es decir, en cuánto tiempo se mantienen las flechas azules visualizadas aquí en el experimento. Entonces, vamos a reducir un poco porque es que un poquito, vámonos aquí en, ok, más o menos, ya completamente cargado. ¿Cómo nos damos cuenta en la vida real que el condensador está cargado? Entonces utilizamos un multímetro, nos paramos ya el condensador aquí suelto y ponemos el multímetro sobre las dos puntas del condensador. A ver si funciona por este lado. Aquí está, ¿sí? Aquí nos estamos dando cuenta que el condensador está cargado a 1.5 voltios. Eh, de ese modo, entonces nos damos cuenta que el condensador está cargado. Por favor, no lo prueben en la vida real. No lo prueben juntando las puntas del condensador. No lo prueben metiendo la lengua. No lo prueben, ¿sí? No lo prueben colocándolo sobre un toma corriente, ¿sí? La mejor forma de medir el valor de tensión
o de energía eléctrica que está acumulada en un condensador es mediante un multímetro. Entonces, si yo lo quiero descargar, pues lo puedo descargar y lo conveniente es que precisamente el problema habla de que el condensador está inicialmente descargado. Entonces, lo más conveniente es que el condensador esté descargado a la hora de iniciar el experimento cuando esté cargado, antes de iniciar la carga. Cuando ya está cargado, entonces ya procedemos a utilizar el circuito paralelo, es decir, que este elemento está en paralelo, ¿sí?, con respecto a la carga. Entonces aquí vamos a aplicar. Entonces fíjense por favor en la, en la dirección de la corriente y fíjense por favor en el valor de intensidad de la bombilla. Van a ver que la bombilla se va a iluminar, va a iluminar toda la pantalla y luego va a decrecer. Fíjense que las flechas de color azul siguen a pesar que el valor de voltaje ya esté muy bajito, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que esas flechas van a desaparecer. No sé si se espera que esto esté en cero para que desaparezcan. Ahí está, ¿sí? Ahora, si lo cargamos con un valor más bajo, vamos a volverlo a cargar con un valor, perdón, con un valor de capacitancia más bajo. Ok, está en el mínimo, ¿no? Ah, perdón, voy a hacer más mínimo, pero vamos a ponerlo entonces por el otro lado, vamos a ponerlo con la máximo valor de capacitancia, que sería este, y vamos a volver a hacer el experimento, vamos a cargar el condensador, pues ahí se va a ver que el tiempo de carga es igual corto, no se nota mucho la diferencia, pero pues eso pues por el efecto del circuito, que no hay resistencia aquí en el simulador, ¿sí? Y ven, fue muy rápido, miren que las flechas desaparecieron de una forma pues inmediata. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es mirar, vuelve y juega, entonces lo separamos, medimos la carga del condensador, entonces en este caso estamos, el multímetro está indicando que el condensador se ha cargado y procedemos entonces a visualizar su caída, la caída tanto de voltaje, como vamos a ver como el valor de la corriente, que es lo que nos va a indicar el tiempo de descarga del condensador. Noten que pueden inclusive utilizar un cronómetro, o sea, pueden devolver el video un poco hasta el momento en que se empezó a descargar el condensador y contar, ¿sí? No sé si el simulador pueda dar un valor, un resultado confiable, ¿cierto? Eso es un simulador, pero uno esperaría que sí, ¿sí? Esperaría que el tiempo, pueden medir el tiempo de descarga del condensador de acuerdo al valor de R de la resistencia y el valor de la capacitancia. Lógicamente aquí sería solamente experimental porque pues no tenemos el valor, pues solamente tenemos el valor de la capacitancia, no tenemos el valor de la resistencia, ¿sí? Entonces no, pues falta un dato, ¿sí? Que es lo que vamos a mirar en el problema del capítulo 6, ¿sí? Por ahora simplemente vamos a determinar el tiempo de acuerdo a los valores de capacitancia y de resistencia. Entonces pueden medir. Vamos a utilizar otro y pues y ahí ustedes comprobarán ya en sus propios simuladores cuánto fue el tiempo. Entonces vamos a volver a contar, carga y descarga. Fíjense cuando las flechas de color azul desaparecen. Y ahí detienen el cronómetro.
¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el tiempo? ¿Sí? Y qué comportamiento tiene el voltaje y la corriente cuando hay carga y descarga del condensador. Entonces, eso es lo que vamos a mirar ya, ya de forma definitiva en el laboratorio. Entonces, vamos acá, vamos al laboratorio de UN Virtual Lab, auspiciado por la Dirección Nacional de Innovación Académica, que se encuentra pues aquí en la parte de abajo. Aquí está. Entonces, pues aquí simplemente te están dando las indicaciones del laboratorio, o sea, que cuánto, de qué manera acceder a la universidad, pues, perdón, al laboratorio virtual y qué parámetros hay que modificar. Sin embargo, pues lo vamos a hacer en este momento. Entonces, bienvenidos a el laboratorio virtual de la Universidad Nacional de Colombia, auspiciado, vuelvo y repito, por la Dirección Nacional de Innovación Académica. ¿Sí? Este laboratorio pues ya lleva bastante tiempo trabajando, pues la idea es que puedan hacer uso de él en este momento de contingencia. Entonces habíamos dicho que pues en la guía les ilustra la forma de entrar al laboratorio y la forma de configurar los parámetros. Entonces aquí en esa guía nos dice que hay que entrar a electricidad, circuitos, RC y por último pues entrar al simulador. ¿Listo? El simulador pues tiene una cantidad de parámetros que no vamos a considerar, así que no se asusten si ven una cantidad de botones y gráficos, pues porque pues la idea en primera medida es guiarlos y pues por eso está aquí la guía. Si ustedes ven la guía es un poquito intuitiva y que les va a indicar pues una cantidad de parámetros para que ustedes entrenen. Entonces, por ejemplo, yo puedo variar el valor de la capacitancia, el valor de la resistencia, ¿sí? El valor de la fuente, las condiciones iniciales. Entonces, en este momento ustedes pueden elaborar parte de la tarea que también está aquí disponible en el taller 4, donde aparece diagrama, teoría. Entonces ustedes ya saben que ya pueden ir escribiendo en el informe de manera manuscrita en el cuaderno. Entonces tiene planteamiento del problema, diagrama, teoría, pues ya suponemos que ya estos términos los pueden ir colocando. Recuerden, término que no conozcan lo pueden ir llenando, solicitando en el glosario y yo pues lo autorizo y ya pongo los valores que necesitan. ¿Sí? Por ejemplo, creo que valor absoluto no está, pueden enviarlo. Em, Procedimiento, solución. Es donde ya ustedes dicen, bueno, entonces yo entro a la página virtual, yo defino los parámetros CAB sub J, el valor de voltaje suministrado, y sub J, el valor medio de la corriente, ¿sí? Am, de acuerdo a cómo se los pida el problema. Entonces vamos al problema de una vez y dice, bueno, entonces, hay un condensador de 4700 microfarads, entonces me voy al laboratorio y pongo 4700 microfarads. Ahí está, ya por defecto, eso está muy bien. Vamos a aplicar un valor de tensión de 1 voltio. 1 voltio. 1 voltio en la fuente. Ahí está ya por defecto. Muy bien. También nos pide una resistencia de 1 kilo ohm. Ese sí no está por defecto. Aquí aparece 10 kilo ohm. Entonces lo que vamos a hacer es reducirlo. Pueden tanto bajarle con la escala o pues poner el valor de una vez. Y ya está. Luego sigue, creo que no, sí,
dice que el condensador está descargado. Recuerden ponerle las suposiciones. El condensador está inicialmente descargado. Vamos a verificar y sí, aquí aparece un valor de 0 que nos indica que el condensador está inicialmente descargado. Como es un circuito de carga, entonces, como ven aquí en la figura de la tarea, pues ven que es un circuito que vamos a llamar un circuito serie, es decir, todos los elementos están en un circuito dispuestos sobre un circuito cerrado, ¿sí? Uno detrás de otro o uno delante del otro, si lo quieren interpretar así. Eso se llama un circuito serie. Entonces vamos a configurarlo serie, ¿sí? Oprimimos, pues como indica la guía, aquí nos dice que hay que oprimir el botón simular, entonces simular y listo. Entonces tenemos, aquí comprobamos lo que vimos en el experimento de carga y descarga del condensador. Vemos que el valor de la tensión que está ilustrado acá en color azul, B sub C, tensión del condensador, corresponde a un incremento del valor de la tensión hasta que el valor de la tensión del condensador es igual al valor de la tensión de la fuente, que está en color verde. Entonces hasta que llega ahí, vamos a mirar cuál es el tiempo de carga, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la corriente, como les indiqué. Cuando el valor de la fuente es estable, o sea, en el momento en que la fuente empieza a aplicar la corriente eléctrica al condensador, pues va a haber un decrecimiento, o sea que ese tiempo también corresponde al mismo tiempo tanto para la corriente como para el voltaje o la tensión. La potencia no la vamos a considerar acá, pero hay un problema acá, ¿no? Ah, bueno, ¿cuál es el valor? Aquí yo no veo nada, aquí no tengo idea. Entonces, en la tarea del capítulo 4, pues se especifica para determinar el valor de la constante de tiempo, pues cuál es el valor que se debe tener ahí. Algo muy importante es determinar también un valor exacto, ¿cierto? Entonces, pues primero es el valor que ya habíamos definido acá. Eso corresponde pues al valor R por C. Entonces yo mido R por C. Vamos a utilizarlo. Entonces en el problema dice que es 4700 microfaradios, una resistencia de 1 kilo. 4700, ¿sí? Microfaradios, pues no voy a poner las unidades acá, pues porque no pues, me complico más. Aunque sí podría poner, sí, aquí está, 4700 micro. Entonces, micro es qué. Entonces yo voy y busco en la tabla de prefijos. Y en la tabla de prefijos, pues me doy cuenta que micro corresponde a 10 a la menos 6. Entonces voy y busco acá menos 6. ¿Listo? Entonces 4700 por 10 a la menos 6. A ver si da. Ahí está, ¿sí? 0.0047. Eso sería 4700 microfaradios. Ahora, eso lo voy a multiplicar, buscar aquí el de multiplicación, por un kilómetro. Pues un kilómetro sería 1 por el prefijo que me dice K, que es 10 a la 3, o sea que sería 1000. Pues por 1000 nos da que el tiempo de carga del condensador estimado es de 4.7 segundos. ¿Listo? Entonces me voy a mirar 4.7 segundos en el simulador y pues lógicamente aquí 4.7 segundos pues en la gráfica no lo ve nadie, ¿sí? Entonces, afortunadamente este simulador tiene también los valores numéricos. Entonces si yo me voy aquí abajo, busco 4.7, volver aquí a la calculadora, 4.7 segundos. Aquí hay uno aproximado, no es el exacto, 4.8 segundos. Aquí notarán que ustedes se van a perder un poquito, así que yo me devuelvo pues con las cantidad de datos que hay. Entonces pues ustedes van a empezar a adquirir capacidad de filtrar esto. Van a ver que el que yo necesito es B sub C, que es el que aparece acá.
aquí no se puede marcar bien, pero entonces ya sé que es el que corresponde donde está el mouse, ¿sí? Y es 4.7. Entonces tenemos más aproximado que es 4.8, que corresponde a 0.6 voltios, o lo que uno haciendo el ajuste de unidades correspondería a 640 milivoltios, ¿sí? Entonces ahí hay una teoría que define que el tiempo de carga de un circuito RC corresponde al tiempo en el cual el condensador se carga a 63% del valor total de carga. Entonces, como el valor de carga fue de 1 voltio en este caso, pues lógicamente correspondería a más o menos 630 milivoltios o 64 milivoltios. Es decir, que 630 milivoltios eh, se, a ese valor, a 630 milivoltios, va a llegar el condensador a cargarse en 4.7 segundos. Y eso es todo. En ese caso, pues ya con esta comprobación, ustedes ya escriben sus conclusiones, eh, definen alguna variación del parámetro, qué relación tuvo la capacitancia con todo esto, qué influencia tuvo la resistencia con todo esto. Pueden ensayar con otros valores y comprobar que realmente ese tiempo correspondió al 63% de la carga, al valor de potencial de carga, de valor cargado del condensador. Y pues lógicamente los invito a que ya comprueben el tiempo de descarga utilizando el circuito paralelo. Creo que ahí se varían los valores, es decir, que creo que son 20, entonces le ponen 20 y ahí simulan un valor de descarga, ¿sí? Lógicamente acá, pues aquí sí recuerden que aquí hay que desacoplar la fuente, desactivar la fuente y cargar inicialmente el condensador, porque el condensador en este caso, como aparece en el 4.2, el capacitor está en este caso ya completamente cargado, o sea, ya está cargado a 1 voltio. Entonces ya con eso simulan, entonces amplitud pues sin fuente, aquí ponen 1 voltio, 4700 y creo que es 20 kilómetros. Entonces simular, y ahí tenemos, entonces ahí el decaimiento, en este caso, si se acuerdan cuando vimos cuando la bombilla se fue apagando, entonces es lo mismo, tiene un valor de energía máximo que es cuando el bombillo está completamente encendido, y luego el bombillo va, pues cuando va perdiendo energía, lo va descargando pues, en forma de luz, ya luego miramos lo de transferencia de energía, y la energía se pierde. Y eso se ve en el decaimiento del valor de tensión, que también es exponencial. Podemos comprobar, y pues comprobemos de una vez, que tenemos, pues son 4700 microfarads multiplicados por 20K, entonces serían 20.000. Entonces se espera que en 94 segundos el condensador esté descargado al 63%, pero a diferencia del tiempo de carga, pues sería el tiempo de descarga. O sea que sería no 63, sino 37. ¿Sí? O sea que se esperaría que el condensador se encuentre en 370 milivoltios en 94 segundos. Es un tiempo largo, pero la escala, como ustedes van a ver en el capítulo 5, pues la escala me permite visualizar esos 94 segundos. Fíjense que aquí está hasta 200 segundos, así que probablemente 94 segundos está por acá. Aquí está. 94.800, 94 segundos. Y comprueban que efectivamente el valor de la tensión en el condensador llegó a 368 milivoltios. Y habíamos dicho que era aproximadamente 370 milivoltios. O sea que hay una aproximación de 368 a 370, pues fue una buena aproximación.
Sí, exacto, nos dio muy bien. Entonces de ahí ya pueden sacar resultados, pues, especificar los resultados, meter los pasos en el informe y lo que se va a evaluar son las conclusiones que ustedes saquen de este informe. Espero que les haya sido de mucha utilidad este video sobre el laboratorio 1. Que tengan un buen día, que estén muy bien.